Esto no es una entrevista, es una barricada. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, sé que les he fallado el miércoles y el lunes, así que ahora estoy, como se dice, recargada, ¿no? Unplugged estoy. Estoy con un candidato a senador, un hombre por demás interesante, Marcelo Fernández Osco. Él es candidato a segundo senador por La Paz por Comunidad Ciudadana, que también han bautizado las redes como Comodidad Ciudadana. Ya empiezan estamos invitando a todos y todas, y el que viene, viene, y la que viene, viene, y la que no viene, no viene, o el que no viene, no viene. El Señor ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación, y por eso está aquí, ¿no? Porque queremos echar la tinta hacia comunidad o comodidad ciudadana. Voy a leer algo de su hoja de vida, porque es impresionante. Él es aymara y sociólogo de la UMSA. ¿Made in UMSA o Made in USA? No, UMSA, la Universidad de UMSA. Made in UMSA. La poderosa UMSA ha fabricado muchas cosas importantes. Él es antropólogo de la Universidad Latinoamericana de la Flaxo, de Quito, Ecuador, máster de la Duke University, autor de 5 libros, uno de ellos La Ley del Ayllu, y 20 artículos internacionales. Es docente de programas de diplomados, maestría y doctorado en la Universidad Católica, en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Universidad Pública del Alto, en la Universidad Gabriel René Moreno, en la poderosa Universidad Indígena Tupac Katari. Allí tenemos nosotras una estudiante que la queremos mucho, y tiene conocimientos en filosofía y cosmovisión andina. ¿Por qué un hombre que tiene mucho espacio como docente, tiene espacio para escribir, un espacio que me imagino no se lo ha regalado nadie, se mete a nadar en una piscina? A ver, discúlpenme los términos, en la piscina más sucia y más tóxica que hay en la sociedad boliviana, como es el de la política formal, que no es la política, la política formal. ¿Por qué lo hace? Como lo dices, María, es un espacio tóxico, es un espacio sucio. Por lo mismo creo que hay que hacer una limpieza, y solamente esa limpieza puedes hacer con la calidad académica, con la calidad del saber, la ciencia, más sumado la política, pues creo que se convierte en una potencia para una sociedad como la boliviana, que donde hemos visto en los últimos tiempos total desigualdad. Es decir, uno es político, pero sin una academia, sin un conocimiento ni siquiera de su propia realidad. Entonces creo que hay que oxigenar la política boliviana, conjuncionando la academia y por supuesto los otros conocimientos. Disculpe, hermano, ¿le puedo decir hermano? Sí, sí, o sea... disculpe usted, candidato. No. Marcelo, dígame. Marcelo, disculpe, Marcelo. En Bolivia nació este estado colonial donde solo los letrados, propietarios, hombres y blancos, tenían derecho a hacer política. Así es. Y usted recoge como el derecho a hacer política uno de esos elementos, que es el ser letrado. Sí, ¿no puede usted sentarse al lado de una senadora trabajadora del hogar? ¿Sentarse al lado de un senador minero? ¿No puede usted sentarse al lado de un senador gremial? ¿Cree usted que porque es académico va a saber hacerlo mejor que cualquiera de ellos o ellas? Yo creo que eso no se discute en realidad. María, tú sabes muy bien que todas las culturas de la humanidad, es decir, el desarrollo de esas civilizaciones siempre han estado en personas que han tenido conocimiento, ciencia y filosofía. Y eso lo sabemos tanto en el Oriente, en el Occidente, Mesoamérica y en los Andes. Solamente la política formal es propiedad de los letrados. Yo creo y que hay... las letradas, me imagino que hasta ahí llega su democracia. ¿Los letrados o solo los letrados? Yo creo que ahí sí empezamos a diferenciar, ¿no? Es decir, hay maneras y formas de adquirir conocimiento, ¿no es cierto? En el Occidente tú adquieres a través de los libros, 4 paredes. En las culturas indígenas milenarias de esta parte no se aprende en esos espacios, sino más bien en el contacto cotidiano, en el mucha escucha, en el mucho habla con los ancianos. Es decir,
leyendo, digamos, el movimiento astronómico, los animales, las plantas, es en ese contexto que se aprende. Pero no todos, por si acaso, tienen esa posibilidad. Recuerde, María, por eso se llama amautas, yapires, collires. Pero Entonces, vamos ahí, Marcelo. Vamos ahí, Marcelo. La pregunta es directa. O sea, que solamente académicos o amautas, yatiris, colliris podrían acceder a cargos en la política formal, los que pero tienen, no un gremialista, no una panadera, no un minero, no una trabajadora del hogar, porque carecería de los conocimientos para acceder a esos cargos. te lo vuelvo a repetir, María, porque te estoy diciendo en la praxis social. Si la trabajadora del hogar... Yo le estoy preguntando a usted su ¿no? visión. Sí, sí. Si la trabajadora del hogar, es decir, se vuelve consciente de su realidad, es decir, es crítica con el mundo en el que actúa, por supuesto está generando conocimiento. Lo propio será, digamos, un mecánico, lo propio será, digamos, un agricultor. Es decir, la agricultura y todo, yo creo que todos los oficios humanos requieren ser reflexionados, pero no todos tienen capacidad de reflexión. O sea, todos, digamos, pueden estar Pero transitando... es muy grave, Marcelo, porque usted me está estableciendo una distinción para construir nuevas élites. Yo creo Los que sí, tienen capacidad de razonamiento. ¿Quién tiene? Yo, por ejemplo, le digo, ayer he estado en la 12 de octubre del Alto, uh-huh, con las compañeras trabajadoras sexuales. Además he estado en la hora que ellas le llaman desayuno escolar. 7 de la mañana, ya hay compañeras que están vendiendo trabajo sexual. La cantidad de saberes que ellas tienen y que yo no tengo sobre el sexo y el cuerpo es impresionante. Es impresionante. Gracias. Pero es al mismo tiempo impresionantemente negado. Exactamente. El problema está cómo haces el puente con la otra sociedad. Ese es el gran problema. O sea, allí tú tienes un cúmulo de conocimientos que son desconocidos, subalternizados, pero el problema no debe quedar ahí, porque somos una sociedad, es decir, tremendamente plural, pluriversa. Es decir, aquí habemos indios, no indios. ¿Para quién es la política? No, para todos debía ser, pero para hacer política yo pienso que debíamos establecer puentes comunicativos en todos los ámbitos. Perdón, que vuelvo al tema de hermano, porque yo me siento muy hermanada con las personas que forman parte de los pueblos indígenas en nuestro país. Yo me siento profundamente hermanada, porque recibo todos los días el bien de sus conocimientos. Marcelo, ¿quién tiene derecho a hacer política? Todos. Sin raya ninguna. Sí, todos, pero... ¿Todas también? Todas y todos. ¿Todes también, que son las personas sí, transexuales? Ya, transexuales, ahí podemos hablar en el de la cultura, perfectamente podemos adentrarnos en el terreno, que es otra riqueza, digamos. Es otra riqueza. Que está desconocido totalmente por la cultura urbana nuestra. Judeocristiana, además. ¿No? Judeocristiana. Marcelo, ¿cómo contacta usted con comunidades? Digamos, le voy a poner los términos en algo grotesco, por provocarlo también. Así es. ¿Usted va a ofrecerse al cargo? ¿Lo buscan a usted? A mí me buscan. ¿Quién lo busca? Cuéntenos el anécdota. A mí me buscan porque en realidad me han buscado en el único momento en que yo he buscado, para hacer el puente, es para ir a la Flaxo. He buscado. Para ir a Estados Unidos para estudiar mi maestría y doctorado me han buscado, por los libros seguramente que llegaron por allí, y me buscaron y me llaman por teléfono, queremos tenerte como estudiante doctoral en nuestro programa. ¿Cuál ha sido su tesis doctoral? Sobre pensamiento indígena aymara. Me buscaron y yo estudié, y siempre estudié por si acaso. Mis padres son de pollera, son analfabetos. Siempre estudié. No tenía, o sea, mis padres no tenían, digamos,
economía como para los libros, pero me iba a los basureros para encontrar revistas, qué sé yo, y eso. Pero la leía. marca de su camisa es una marca Claro, que la estadounidense. usan los jugadores de polo, Claro. súper elitaria, Sí. súper elitaria. Sí. No sospecharía de esa marca porque en realidad en Es- Bolivia se vende la ropa usada y Así es, mucha gente usa así ropa es. de marca Así que es ropa usada. Así es. Pero aquí está nuestro candidato habitando todas sus contradicciones. No es habitando, Marcelo, no, o sea, a los indios no tienes que verlo con Abarca. A los indios yo no puedes, le estoy pu- censurando, pu- le digo que puedes verlo. En algún momento me ¿qué vas a marca verlo será también. esa camisa? Debe ser, no me acuerdo cómo se llama esa marca, pero sé que los jailones usan esa marca. Así es. Eh, Para que veas, o sea, los aymaras no tenemos ningún prejuicio. ¿Usted es Aymara Jailón? No, soy una aymara. Vamos a hablar de eso. Bueno, Marcelo, termínenos de contar, lo han buscado las universidades, las maestrías. Y regreso pero yo acá a Bolivia. tiene que hacerlo más rápido, bien ágil. ¿Cómo es el cuento para que usted aparezca de candidato a senador No. en un cargo, en una posición en la que arriesga de estar figurativamente y punto, porque es probable que la primera mayoría en el departamento de La Paz sea del MAS? Sí, es que en la política, en la realidad social, es decir, todo es riesgo. A mí me busca Carlos Mesa. Yo una mañana estoy, no sé, saliendo y me dice, estoy hablando con Marcelo Fernández y con él hablo. Carlos Mesa le hablo. Quiero invitar a mi oficina para conversar. Perfecto. ¿Usted tenía una amistad previa? No. ¿Jugaban polo No, antes? yo no no tenía. sé. Yo le conocía de lejos porque él también fue profesor de la Universidad Católica. Entonces entrábamos, salíamos. ¿Y qué le dijo Carlos? Bueno, ahí le agradó la llamada, le sorprendió. Me sorprendió y también me complació. ¿Por qué? Porque no es cualquier llamada, es de Carlos Mesa, es un señor conocido, en aquel momento conocido en los medios, escribía sus libros, es decir, entonces, ¿por qué no admirarse? ¿No? Así como me ha admirado cuando Walter Mignolo me llamó de la Universidad de Duke. No, Walter Miñolo a mí no me va a llamar, ¿no? Carlos Mesa tampoco. Pero no tengo envidia, Marcelo. Bueno, ¿qué le dice Carlos? Sí, yo fui y hablamos de mis proyectos intelectuales. Le interesó mucho el tema de interculturalidad. Hablamos profundamente cómo lo entendía la interculturalidad pensado desde una nueva vertiente, no desde lo tradicional. Entonces me dijo, creo que tienes mucho que aportar a Comunidad Ciudadana. Yo te invito, me dijo, a ser parte de Comunidad Ciudadana. Entonces yo le dije, déjeme pensar, Carlos, porque usted me está invitando a un espacio donde no tengo, nunca he estado. Entonces pensé, creo que no me acuerdo, 2 o 3 días y nos volvimos a encontrar y le dije, te voy a acompañar. Ahora la pregunta, ¿por qué acepta usted una segunda senaturía detrás de Cecilia Requena? Y ahí hay una disputa de 2 factores identitarios, Gracias. de comercio, digamos, Sí, sí. de promoción comercial de la política. Cecilia Requena como mujer, aunque ese dato a ella no le importa nada y no lo ha pensado, ella no se ha pensado como mujer, yo de eso estoy convencida. Y usted que se ha pensado como aymara, después vamos a entrar a si existe lo aymara o no, pero que aporta el simbólico indígena, disculpe la palabra, no tengo otra, cuando lo ideal probablemente hubiera sido al revés, que usted sea candidato a primer senador, porque la carga identitaria, el peso de la carga identitaria indígena, entre comillas lo digo, en el departamento de La Paz es muy fuerte. ¿Por qué acepta ir de segundo? Yo no discuto, nunca he discutido sobre el tema. O sea, a mí la primera elección me invitó como supraestatal. Estuve como supraestatal. O sea que es peor que nada. Claro, entonces, pero trabajé, aporté con ideas. Y después hay otro detalle más. Además de ser el segundo senador del Departamento de La Paz, soy parte de la Dirección Nacional.
igualmente me invita y me dice: Marcelo, quiero que vayas a formar parte de la Dirección Nacional, que es una instancia que se discute la problemática de CC y bueno, todo lo relacionado. ¿Por qué ha venido a Radio Deseo? No le han hablado ya de la mala fama con esa loca, ¿cómo puedes? No, por supuesto que sí. Yo he hablado mucho, se habla mucho de ti, en buen sentido de la palabra. Tengo una hija que la admira mucho. Bueno. ¿No? Y por supuesto he escuchado, digamos, opiniones muy feas. Y creo que el problema está que somos una sociedad poco tolerante a la diferencia. Entonces, simplemente yo no tengo por qué no decir, no quiero ir a tal y quiero ir a tal. Creo que vivimos, o por lo menos debemos construir una pluralidad de diálogo, y es en ese contexto. Y yo formo y vengo de esa realidad. Bueno, yo agradezco mucho su presencia y quiero decir a las hijas que las hijas me salvan. Lo mismo le pregunté a Jorge Richter y me dijo: es que mi hija te admira. Y dije, bueno, gracias a las hijas. Bueno, estamos con Marcelo Fernández Osco. Tiene una hoja de vida que, bueno, este resumen aquí no debe ser nada a comparación de la realidad. Él es candidato a segundo senador y de la, digamos, de la cúpula, llamaríamos así, de Comodidad Ciudadana. ¿Cuáles son los defectos políticos, conceptuales que le ve usted a como Comunidad Ciudadana? Como cualquier grupo político o agrupación o tendencia política tiene sus defectos. No podemos decir que es perfecto, es perfectible. El tema indígena, por ejemplo, es un tema que yo le discuto cotidiano, es decir, con los argumentos. ¿Usted diría que es una candidatura blanca? No, yo soy una candidatura que representa... Usted no, pues, es obviamente, pero ¿usted cree que Comunidad Ciudadana representa el reblanqueamiento de la sociedad? No. Yo creo que más bien Comunidad Ciudadana, por su misma sigla, es una comunidad que es tremendamente plural. El problema de pronto será pero la manera como... Pero es una pluralidad invisible, ¿no? Porque el único que aparece es Carlos Mesa. Bueno, sí es el único que aparece, pero también, digamos, aparecemos. Yo tengo, por ejemplo, soy parte de la Comisión Nacional Indígena y manejo, es todo un conjunto de indígenas venidos de todos los departamentos. ¿Cuántos candidatos o candidatas que llamaríamos indígena? Yo no sé si a usted le gusta ese término, si lo ha problematizado, si lo ha repensado. Yo, por ejemplo, desde el punto de vista étnico-cultural, me presento como bastarda. Sí. Desde el punto de vista étnico-cultural se presenta usted como aymar. Como aymar, pero no riño, digamos, como indígena, ¿no? Es decir, alguna vez yo asumo, digamos, lo que dijo en algún momento Fausto Reinaga: nos han discriminado como indígenas y como indígenas nos vamos a liberar, que me parece una potencia y una realidad, y creo que hay que ¿Reivindica el pensamiento de Fausto Reinaga? He leído, no lo reivindico. ¿Zárate Vilca? Por supuesto, soy un estudioso de Zárate Vilca. ¿Qué es lo que reivindica de Zárate Vilca? De Zárate Vilca, por aquello que dijo, es decir, yo soy presidente de los indios y tú, a Pando le dice, tú eres presidente de los blancos. En ese momento lo que está diciendo es: dialoguemos. Este país no solamente es de blancos, este país también es de indios. ¿Qué reivindica de Túpac Katari? Mucho. Yo creo que Túpac Katari debe ser el hombre que enseñó a Latinoamérica y a los de ese momento blanco mestizos a liberarse del peso colonial, porque estamos hablando de 1780-81. Es antes de la Revolución Francesa. Exactamente. La revolución anticolonial de Túpac Katari deberían estudiarla en todos los colegios del mundo. Exactamente. Así de simple es la historia. Y no la estudiamos ni en el colegio en Bolivia. Exacto. Yo aprendo, en colegio ni en la universidad, por si acaso. Yo esto lo estudié, digamos, en mis preocupaciones intelectuales en la Universidad de Duke. Ahora, ¿cómo un hombre que reivindica a Zárate Vilca, que reivindica a Túpac Katari como la base de todo, y también a Fausto Reinaga, me viene a hablar de interculturalidad? Es que porque la interculturalidad, que yo sepa, es un invento del Banco Mundial, que me dan ganas de devolvérselo. Exactamente, por eso te dije, la interculturalidad lo estoy pensando desde la Aymara, porque en realidad la traducción de interculturalidad tendría que ser chacana, y chacana es puente, es conexión, interconexión. Entonces, cuando yo hablo de chacana, seguramente no van a entender, me van a entender que es la cruz chacana y no sé qué tantos.
pero la palabra que más se aproxima para poder hacer entender lo que es el pensamiento político aymara, quechua, es interculturalidad, pero No estoy de acuerdo. repensada y pensada, reformulada, ¿no es cierto?, bajo los cánones y el pensamiento aymara y la chacana. No estoy de acuerdo, porque usted está usando una categoría tecnocrática del Banco Mundial que ya está gastada. Sí, o sea, efectivamente no está en el diccionario ¿Qué interculturalidad. hay que hacer con usted podría ser ministro de Educación si ganara Carlos Mesa? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué hay que hacer? 3 cosas. ¿Qué hay que hacer con la educación boliviana? 3 cosas, por favor. Primero, que hay que revisar la ley Avelino Siñane. Y segundo, que hay que poner el conocimiento indígena y el conocimiento occidental en igualdad de condiciones. Y tercero... ¿La ley Avelino Siñani no quería hacer eso? No, es tremendamente instrumental. Ahí no reconoce, digamos, el conocimiento aymara quechua como conocimiento, como filosofía, como episteme, ¿no? Es instrumental, está por debajo, ¿no? Entonces... Bueno, entonces, y la tercera cosa no me dijo. La tercera cosa es que necesitamos eliminar el tema del racismo y toda forma de discriminación. ¿Cómo se hace? Si usted me dice cómo se hace, yo no voy a votar por usted, pero le voy a poner en mi altar. Oh, qué bien, qué bien. ¿Cómo se elimina el racismo? El racismo es una invención, como tal, ¿no es cierto? Si es invención humana cultural, pues programas culturales y programas de cambio de mentalidad humana es con la que tenemos. O sea, ¿el racismo se resuelve persuadiendo al racista? No, educándolo, reeducándolo. Pero es igual un trabajo de persuasión. No, yo no soy inferior, amigo, soy igual que tú, así. No. O sea, el racismo es un mal, en realidad, es un mal que afecta a propios extraños, ¿no? Disminuye la subjetividad. Es decir, ¿pero cómo se combate el racismo? Es con la educación, una educación que te permita que el otro es otro y el otro es otro. Marcelo Fernández Osco es candidato a segundo senador, es parte de la cúpula de Comunidad Ciudadana y tiene una hoja de vida impresionante. Yo me alegro de estar conociendo, no lo conocía, no conocemos a muchos de nuestros pensadores, pensadoras, intelectuales. Marcelo, ¿acaso no es una estructura de poder el racismo? Forma parte de la estructura del poder. Y entonces una estructura de poder se Pero hay deshace justamente por lo mismo hay que deshacerlo en todos sus niveles. En los últimos años el racismo realmente se ha diversificado. O sea, si antes el racismo era de este lado hacia este lado, hoy el racismo es de ida y vuelta. Y eso nos... ¿Pero acaso hay un racismo al revés? A ver, el racismo, digamos, hasta antes del 52 es de blanco hacia el indio. Y hoy resulta que el racismo es también de indio hacia el blanco. Eso realmente es tremendamente... Pero no es perder eso la brújula, Marcelo, no. Porque es como cuando me dijeran, es decir, por ejemplo, voy a aplicar a lo que conozco bien, el machismo. Ya. El machismo es una actitud de supremacía del hombre sobre la mujer. Así es. Cuando hay una mujer machista, esa mujer lo que ha hecho es introyectar los valores machistas y funcionar con código machista. Así es. A favor del hombre. Entonces, el racismo a la inversa sería más o menos la parecido. introyección de los valores racistas, sí, y el desprecio por tu propia. Exacto. Ese es el gran problema. Entonces el hombre, o sea, aquí estoy hablando del aymara, del quechua, tiene que tener la misma condición. Es decir, no tiene por qué supeditarse, no tendría por qué supeditarse. Ahora, llegar a eso es costoso, por si acaso. Tiene que pasar todo un proceso. Y creo que en los últimos años hemos llegado a ciertos espacios, pero también hemos retrocedido, ¿no? Estamos con Marcelo Fernández Osco, candidato a segundo senador, un intelectual con un montón de títulos, experiencia, trayectoria. Lo que me encanta es que las universidades, usted no se ha hecho ascos de ir a ninguna universidad, no. Empezando en la Católica y terminando por la Tupac Katari. ¿Qué papel ha jugado Evo Morales en la problemática del racismo en la historia de Bolivia? Yo creo que su primer gestión de gobierno lo aplaudo, ¿no? Hay que reconocerlo, y lo reconozco realmente. Nos ha puesto
sobre todo a las poblaciones indígenas en un sitial, y ha puesto en evidencia que el racismo en todos los escenarios debe revertirse. Hasta ahí llego. Pero después, a partir ya la segunda y tercera gestión gubernamental, yo creo que ahí ha sido atrapado ya por, no sé, pues por el poder, y el poder por supuesto es perverso, ¿no? Y por eso nosotros los aymaras tenemos este tema de la rotación, justamente para revertir. Que me parece que es el principio más democrático que existe. Así como estudiamos la democracia griega, deberíamos de estudiar la democracia aymara, porque esa democracia en ese contexto me gusta más. Marcelo, ¿qué papel cree que ha jugado Víctor Hugo Cárdenas en relación al racismo? Yo creo que Víctor Hugo Cárdenas ha sido como parte de esa lucha contra el racismo, pues estamos hablando de la década de los 90, y la década de los 90 los pueblos indígenas ya están empezando a balbucear la Asamblea Constituyente, ¿no? Yo no le llamaría balbucear. ¿Por qué le llama usted balbucear? No, porque en realidad yo llamaría con una especie de preclaridad. Ya. Sí, sí. De pronto, digamos, agorera, como una especie de llamado es una claridad. Sí, sí. De pronto, digamos, aquí voy a apelar, digamos, a Foucault, las palabras y las cosas. Las palabras, por supuesto, traicionan. Es ya por los años 90, principios de los 90, que los pueblos indígenas empiezan a plantear la Asamblea Constituyente. En ese momento, la intelectualidad, la izquierda, la academia no dice absolutamente nada, mutis. La propuesta de la Asamblea Constituyente sale de los pueblos indígenas. De tierras bajas. Y de las tierras Primero altas. De tierras bajas y luego salta. No, trabajan en conjunción. El tema es que ya lo plantean ya cuando se encuentran, reencuentran, porque no se encuentran, reencuentran, ¿no? Casi por 500 años separados. Pero hermano, perdón, Marcelo, hay un manejo, incluso en la CESUD se ve, en todas las organizaciones, en el mundo intelectual, hay un manejo de hegemonía andinocentrista en la relación múltiple de los pueblos indígenas, ¿sí o no? Yo creo que esto es por la configuración también histórica, ¿no? Es decir, tanto de los de la Amazonía como de las tierras altas, pues no hemos sido tratados como correspondía. Pero los andinos yo no sé por qué circunstancias era así, porque los españoles han estado en esta parte del lugar desde los primeros momentos, sí nos hemos enfrentado, digamos, al colonialismo, al racismo, a la explotación, ¿no? Y en esa relación, por supuesto, hemos siempre acudido a nuestras matrices político, ideológico, etcétera, etcétera. Ahora estamos escuchando a Marcelo Fernández Osco, candidato a segundo senador. No tiene muchas posibilidades de entrar al Senado. Yo creo que hay que recordar muy bien y hay que reivindicar. La consigna de la Asamblea Constituyente nació en los pueblos indígenas de tierras bajas. Así es. Nació ahí. ¿Cuál es el concepto, cuál es la visión que tiene usted de esa palabra que le gusta tanto a Carlos Mesa y que yo creo que la está manejando muy mal, que se llama mestizaje? Bueno, hay que leerlo pues al mestizaje en la mejor versión, ¿no? Yo simplemente recomendaría leer al Inca Garcilaso, que es el primer mestizo, es un mestizo, ¿no es cierto?, que escribe, y lo escribe en los buenos términos, y plantea allá realmente discutir, no lo discute el mestizo, porque él es mestizo y habla de la cultura de su madre, pero también habla de la cultura de su padre, ¿no? Yo creo que es el mejor. Garcilaso el Inca resume, se constituye en una especie de taipe, una especie de interfase entre las dos culturas. Ahora, pero entre el Inca Garcilaso y la cuestión, porque quiere, y Carlos Mesa cree o propugna que el 52 cierra la cuestión con el mestizaje. ¿Cuál es, en la lectura del mestizaje en la historia contemporánea, de parte de usted? ¿Usted cree que, por ejemplo, en los censos no existía la opción mestizo? Así es.
No, más bien existía después del 52. Pero hubo una gran controversia de que exista o no y la autoidentificación indígena. Porque yo quiero que me ponga en contexto, porque claro, Inca Garcilaso, qué maravilla, a mí también me gusta leer, pero es en contexto. para entender, o sea, si no entendemos... Por supuesto, no, de acuerdo. No vamos a ¿Cuál poder es la propuesta de entender Marcelo? a nuestros mestizos, ¿no? Un censo, ¿cómo debería un censo, una educación, una visión de país, cómo debería tratar la identificación étnico-cultural? Primero yo creo que las identidades hay que respetarlas porque es una realidad sociológica y es una realidad histórica, no lo podemos borrar, ¿no? Es decir, un tacana es tacana desde cuando es, no sé, y lo va a seguir siendo, ¿no? Una aymara es una aymara y por lo tanto no tenemos por qué borrar, sino que más bien, yo siempre comparo con un jardín. Si tenemos un jardín lleno de rosas, bonito, pero si tengo un jardín de diferentes flores, rosas, claveles, etcétera, etcétera, es mucho más interesante. ¿El Estado plurinacional se defiende? Hay que discutirlo. ¿Por qué? Hay que discutirlo porque yo creo que no es tan Estado plurinacional, más bien es un Estado republicano aún todavía. Pero Carlos Mesa quiere ir para atrás. Sí, es que, a ver, el Estado plurinacional de Bolivia, tú no lo encuentras en la Constitución Política del Estado. Es un decreto. No, claro, estamos con un Estado plurinacional. Aquí está haciendo un curso Eugenio Choque, es verdad, el profesor Eugenio Choque está haciendo un curso sobre Estado plurinacional aparente en Radio Deseo. Ya. Entre la enunciación y la realidad hay una brecha tremenda. Exacto. Pero quiero su posición. Marcelo. Yo recupero el término plurinacional, que me parece que es justo, ¿no? No creo que en ese sentido tengamos que ver al estricto sentido de la república, ¿no? Aunque el artículo 12, si no me equivoco, ¿no?, plantea, al que se agarra el Carlos Mesa. Claro, o sea, el Carlos Mesa se agarra a la república, ¿no? Ahora, pero ninguna de nuestras instituciones, ni la educación, ni la salud, ni la familia, nada funciona plurinacionalmente. Así. Marcelo, ¿qué es el AILU? Veo que tiene usted un libro, me voy a buscar mañana mismo su libro. ¿Quién ha dictado? Piefo. Piefo. Ya está agotado. ¿Qué es el AILU? El AILU es un término sencillo, es un mini estado. ¿Es perfecto? ¿No? Tiene sus demoles, pero es un modelo. Ahora, una pregunta que es una curiosidad que tengo de toda la vida y que un joven aymara me la compartió además la otra vez. Ayllu es pene, ¿verdad? Ayllu, sin la Y. Ya. Ayllu es pene. Ya. Ayllu y Ayllu, ¿pertenecen a la misma familia lingüística? No, eso es totalmente distinto. Ahí sí. ¿No es estructura falocrática? No es una estructura falocrática. Te digo, por ejemplo, en el Tahuantinsuyo, las mujeres tienen poder político, tienen poder de mando, manejan el ejército. Sí, pero el Ayllu contemporáneo es una estructura falocrática. Ese es el Ayllu. La estructura contemporánea e indígena es falocrática y violenta. De pronto que sí, pero en su matriz en su matriz constitutiva, para que veas cuán plural soy, en su matriz constitutiva de género, es decir, tiene relación con el sol y la luna, ¿no? O sea, el sol es hombre, la luna es equivalente a mujer. Entonces, es en esta relación que se funda la relación genérica. El paralelismo de género. Sí, no, yo conozco por la vía, digamos, del estudio, pero por la vía de la experiencia, porque yo camino grave. Así es. Y a mí el Ayllu me parece. El Ayllu, digo, las estructuras comunitarias hoy llamadas indígenas son falocráticas y violentas. Eso es lo que, yo le he escuchado a varios, por ejemplo, intelectuales esa situación, y siempre lo he discutido. O sea, no confundamos los términos, ¿no? O sea, los términos no podemos fácilmente deducir del Ayllu, que es absolutamente distinto, ¿no? O sea, no, bueno, mis respetos, ustedes, sí. Esta es su materia. Volviendo al tema de constitución,
El primer diccionario de la lengua aymara lo escribe Bertonio. Bertonio. Les cuento que me he leído entero un diccionario. Es como leer una guía telefónica, pero es que yo estoy mal del coco, no tengo por qué ocultar eso. A mí me gusta la locura. Te felicito, más bien. Pero voy a esta pregunta. Muchos argumentan que ese diccionario constituye lo aymara y que esa constitución es una constitución colonial. Entonces yo siempre me pregunto cuando me dicen yo soy aymara, ¿qué cosa me están diciendo? Y si eso tiene sentido. Porque yo tampoco le diría yo soy castellano. Sí. Yo hablo castellano, pero yo no soy castellano. Exactamente. Yo étnico-culturalmente soy bastarda. ¿Qué significa eso? Les cuento otro día. Pero la asimilación entre lengua y constitución identitaria étnico-cultural no es un error. Porque en el altiplano tenemos otras culturas que la cultura que hablan aymara o que no hablan aymara, el puquina es más antiguo. ¿Cómo ve usted esa complejidad? No, el mundo andino ha sido pues una riqueza plural tremenda, ¿no? O sea, cuando analizamos simplemente a grosso modo el Tahuantinsuyo, forman los de la Amazonía, forman los de la costa, forman los norte. Es decir, es el estado, o sea, para gobernar el Inca tenía que tener una capacidad tremenda para entenderse. Y el quechua era una, ¿no? El aymara era una, pero había una infinidad de idiomas. El propio aymara lo ha estandarizado. Claro. Ese es, bueno, el proceso nos ha llevado, por supuesto, digamos, los aymaras de Carangas hablan de otra manera el aymara mismo de los chipayas, que también son... Por eso no he podido yo aprender. Yo no creo que no he pasado clases. Lo único que he salido es confundida. No, porque es así. Pero insistí, María. Pero Marcelo, yo ya me he cansado. ¿Sabe por qué me he cansado? El día que aprendas a reírte en aymara, ese día vas a... No, yo me río en aymara. Eso le aseguro que ese día vas a entender. Yo me río en aymara, pero no quiero ya aprender la aymara porque hay una cerrazón aymara muy fuerte que no quiero lidiarla, no quiero trabajar ahí. Voy a irme con el quechua nomás. Pero bueno, Marcelo, pregunta. Los aymaras no deberían llamarse de otra manera. ¿Por qué la asimilación aymara, lengua, pueblo? Cuando no se corresponde con la complejidad de la estructura andina. Bueno, esa es la fortaleza del pueblo aymara. O sea, yo por lo menos digo que Tiwanaku ha sido una cultura aymara. Claro, y muchos dicen también eso. ¿Y por qué no llamarse tiwanacotas? ¿No tendría más sentido? Sí, podríamos decirlo. Por ejemplo, yo creo que hay en ese sentido, Simón Yampara, que es otro intelectual aymara, habla de tiwanacotología, una cosa así, ¿no? Me parece pertinente. Pero yo creo que más bien a la aymara hay que ponerlo en su diversidad, como aymara, como tiwanacota, como collas. Creo que hay que darle sentido. Yo creo que simplemente endilgarle, encapsularlo a un monismo no es pertinente. Es empobrecedor. Yo eso les estoy diciendo a las compañías que soy aymara, cuidado. Marcelo, Simón Yampara, Víctor Hugo Cárdenas, el Malcu, Felipe Quispe, me ha declarado enemiga, yo no le he hecho nada. Es más, he luchado por su libertad. Pero hay quichicientos, ¿no? El propio Félix Pazzi ha sido mi jefe en la universidad. Hay una cantidad impresionante de intelectuales aymaras. Y no así mujeres. Sí. ¿Qué pasa? Sí, yo creo que digamos, los que han salido en la palestra, es decir, en el espacio público, efectivamente son varones, pero en el espacio no público, porque lo que pasa es que en el aymara no hay el espacio privado, el espacio público, hay un solo espacio. No me diga eso, porque yo soy feminista especialista en eso. ¿Quién le teje su poncho? Esa es la batalla. Ese es el espacio privado. ¿Quién? No, hermano, no. ¿Quién es la partera? Ese es el espacio privado. ¿Quién cría la guagua? Ese es el espacio privado. No, pero también, es que
yo he aprendido, digamos, de mi padre, por ejemplo. Mi padre cocina. No, es que no me va a Es que banalizar esta pregunta. Porque, hermano, ese es el si contexto. la mamatalla es la acompañante de él, esa es una división público-privada. Claro. Porque el protagonista es él. Que a esa cultura nos ha llevado a lo público y lo privado. Y a partir de eso se ha ido degenerando. ¿Y la cuándo van a participación asumir sus responsabilidades? Mientras existe el sindicato, ¿no? El ACESUD se ve, es decir, va a perdurar. Hay una corriente que son a ellos reconstituidos, donde están las mujer y varón. Sí, pero como acompañante de... A mí Ya, el CONAMAC nunca me ha seducido, nunca me ha seducido. Ya, pero no es que pasa el nada. CONAMAC es también una diversidad, no es una sola. Marcelo, pregunta final, ¿cómo se dice lesbiana en Aymara? Hay varias palabras, hay una palabra que se dice, ¿cómo se llama? Egua se dice, por ejemplo, ¿no? Eso es maricón, ¿no? Afeminado. Afeminado, digamos, ¿no? Pero también tiene la misma connotación, porque en palabra aymara puede, o sea, como es un pluriverso, pluralidad idiomática, pero hay que saberlo contextualizarlo, porque cuando estamos en un contexto así de discusión muy, por supuesto tiene esa connotación, cuando estamos en un contexto de discusión seria, tiene una profundidad de respeto. Entiendo, pero le estoy pidiendo voces lingüísticas. Ewa es para el masculino, Sí. para el femenino. Marimacho podemos decir. No, marimacho es una castellanización. Sí. Usted no sabe, y hay los términos en el diccionario Ya. de Bertonio. Bertonio. ¿Cómo se dice hombre? Jaque. Pero no se puede aplicar jaque a mujer. Es que la conjunción de, la conjunción de varón y mujer es el jaque. Y warmi. Guarmi es una identidad, o sea, depende en qué contexto sobre todo jaque se usa para el contexto político de autoridades, porque jaque debe ser jaque el que vaya a asumir la función de autoridad. Que siempre es un hombre. No, hermano, tampoco me va a contar a mí, yo no soy de Suecia, no soy de Suecia, no soy sueca, ni me hago la sueca, no se haga el sueco. Ahora, otra cosa será que tú hayas visto, pero es decir, conceptualmente... Pero la pregunta, ¿jaque es para hombre y mujer? Sí, ¿Y el equivalente de warmi? Warmi. No, el equivalente masculino de warmi. Chacha. Uh-huh. ¿Y el chacha, en qué circunstancias se puede hablar de chacha? Cuando está casado, cuando tiene relación marital, o cuando han formado una familia. ¿Cuándo es heterosexual? Cuando es heterosexual. Un maricón jamás es chacha. Puede asumir chacha, yo creo que ahí en la cultura, en nuestra cultura, un maricón, por si acaso, tiene su lugar, es respetable. Y si yo digo chachán cuarmi, ¿qué estoy diciendo? Has hecho un giro lingüístico. ¿Qué estoy diciendo si digo chachán cuarmi? No, estás diciendo más o menos como lesbiana o gay. Exacto, chachán cuarmi. ¿De dónde he sacado yo eso? Diccionario de la lengua aymara, claro, de Bertonio. Mire, ha sido un honor discutir con usted, le agradezco mucho por haber venido. Te agradezco mucho, y Martina, que le vaya muy bien, le deseo mucha suerte. No, yo te agradezco mucho, María. Realmente de ti comentan cosas muy feas. No me molesta. Pero creo que ahí es donde necesitamos conversar. ¿No? Es decir, yo como aymara, invítame en cualquier otro tema o después de las elecciones y estaremos conversando gratamente. Te felicito por el programa muchas gracias. Y tu adscripción y tu adición a la cultura indígena. Esto no ha sido una entrevista, ha sido una barricada.